Se nos aseguró que el 5G sería una tecnología capaz de transformarlo todo. Un avance sin precedentes, una auténtica revolución, un impacto comparable al que tuvo en su momento la llegada de la electricidad. Sin embargo, tras 5 años desde su despliegue, la realidad parece contar una historia muy distinta. El 5G ha resultado ser el mayor compendio de falsedades tecnológicas que se recuerda, una promesa incumplida detrás de otra, sin excepción. Entonces, ¿qué falló exactamente? ¿Existe todavía alguna posibilidad de que sus beneficios se materialicen? Tras meses de investigación exhaustiva, me surge una pregunta inevitable. Nos tomaron el pelo. El 5G es la quinta generación de redes de telefonía móvil. Durante su despliegue, las promesas no se limitaron a una mejor conectividad, se nos vendió directamente un mundo mejor. Una plataforma sobre la que edificar el futuro, que anhelamos algo capaz de transformar vidas e incluso de salvarlas. Algunas aplicaciones concretas aparecían una y otra vez en los discursos: cirugías realizadas a distancia, vehículos autónomos circulando por ciudades sin atascos frigoríficos, conectados al 5G. Pero en cada caso, o bien el 5G no era imprescindible para lograrlo, o bien la idea en sí carecía de coherencia real. Tomemos la cirugía remota, llevarla a cabo, exige mucho más que una conexión rápida y con baja latencia. Requiere un entorno estéril en el lugar donde se encuentra el paciente, anestesia administrada in situ y pacientes dispuestos a someterse a una intervención a distancia. Y si hablamos de un hospital, una conexión cableada será casi siempre más veloz y fiable que cualquier red móvil. A no ser, claro está, que seamos el médico de aquel anuncio de 2019 que por razones inexplicables realiza una cirugía remota desde lo alto de un acantilado en Italia. Otro caso ilustrativo es el de los vehículos autónomos guiados por sensores 5G para mejorar la seguridad vial y reducir la congestión. Este planteamiento abre interrogantes complejos. ¿Quién tendría el control del sistema? ¿Quién asumiría la responsabilidad ante un fallo? Y eso sin entrar en los problemas estructurales que presenta un coche sin conductor dependiente de una red móvil. Un vehículo de este tipo debe funcionar con plena fiabilidad, independientemente de si tiene cobertura o no. No puede operar de forma intermitente o deficiente, porque las consecuencias pueden ser fatales. ¿A quién le importa si rinde perfectamente cuando hay señal, si es incapaz de garantizar lo mismo sin ella? Lo más razonable es pensar que si los coches autónomos acaban imponiéndose como tecnología de uso masivo, la conectividad móvil será un complemento útil, pero en ningún caso un requisito indispensable. Los expertos en marketing vincularon el 5G con prácticamente cualquier tecnología del futuro, vehículos sin conductor, metrópolis inteligentes o la interconexión de dispositivos. Estas aplicaciones potenciales tan atractivas dependían de avances en otros sectores sobre los que los operadores de telecomunicaciones no tenían ninguna influencia, y es probable que estas compañías fueran conscientes de ello desde el principio. Resulta revelador comparar los informes del sector de 2017 y 2018, cuando el 5G parecía no tener límites con la realidad actual. Un análisis reciente de PricewaterhouseCoopers menciona el empleo de drones conectados mediante 5G para la vigilancia de inmuebles y la detección de fraudes en seguros. Hemos pasado de imaginar metrópolis ultraconectadas a hablar de detectar irregularidades en pólizas de seguro. Entonces, ¿qué tenía el 5G que iba a posibilitar todos estos avances tecnológicos? Uno de los aspectos más relevantes del 5G fue el aprovechamiento de frecuencias más elevadas. Antes de su llegada, las redes móviles operaban con frecuencias inferiores a 5 GHz, lo que en el espectro electromagnético representa un rango concreto. Actualmente los operadores hacen uso de una porción mayor del espectro, con frecuencias que superan los 24 GHz. Las frecuencias anteriores no han desaparecido, sino que se han sumado nuevas. Esto supone mayor ancho de banda comparable a ampliar una carretera con nuevos carriles. Estas frecuencias más elevadas permiten transmitir mayor volumen de datos, aunque su alcance es más limitado. Para aprovecharlas se requiere instalar más antenas a menor distancia entre sí, lo que se conoce como densificación de red. El despliegue del 5G en Estados Unidos exigió inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, pese al enorme desembolso económico y a las mejoras técnicas alcanzadas, los cambios han resultado casi imperceptibles para la mayoría de los usuarios.
Con el objetivo de reducir costes, gran parte de la infraestructura inicial del 5G se desarrolló realizando modificaciones sobre las torres ya existentes, lo que se denomina 5G no independiente. Es una solución eficiente, pero proporciona una experiencia muy parecida a la del 4G. Otro elemento que prometía diferenciar radicalmente al 5G era la incorporación de las ondas milimétricas capaces de ofrecer una capacidad enorme y un rendimiento extraordinario. Sin embargo, pese a toda la expectativa generada, esta tecnología sigue sin estar disponible de forma generalizada y muchos dispositivos ni siquiera son compatibles con ella. Las ondas milimétricas resultan útiles en entornos puntuales con grandes concentraciones de personas como recintos deportivos o aeropuertos, pero su alcance es tan reducido y su señal se interrumpe con tanta facilidad que su implementación masiva en redes móviles carece de viabilidad práctica, lo que explica por qué los casos de uso más ambiciosos del 5G siguen siendo en gran medida poco más que promesas. Para ser precisos, cuando los dispositivos móviles se conectan a una red, 5G en general experimentan velocidades superiores y una latencia reducida. El punto es que para una gran parte de los usuarios, el 4G cumplía perfectamente su función. La cobertura, y no la velocidad, sigue siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan los consumidores hoy en día. En Estados Unidos, la señal es deficiente o directamente inexistente en numerosas zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Las compañías telefónicas evitan llegar a muchos de estos lugares porque la densidad de población no es suficiente para rentabilizar la infraestructura necesaria. Si te internas apenas unos 3 kilómetros más allá de una autopista, en ciertos condados, la señal del móvil desaparece por completo. Este fenómeno forma parte de lo que se conoce como la brecha digital. Quienes viven en zonas rurales o en situación económica vulnerable suelen ser los más perjudicados, pero el 5G no representa la solución más adecuada para ampliar la cobertura. Su rasgo distintivo son las frecuencias elevadas de corto alcance. Si bien el 5G puede funcionar en bandas de menor frecuencia con mayor radio de alcance, si la verdadera prioridad hubiera sido mejorar la cobertura, lo más lógico habría sido potenciar las redes ya existentes. Si alguna vez viste un comercial televisivo sobre el 5G, es probable que tengas cierta confusión al respecto. Los mapas que suelen mostrar dan la impresión de que el 5G está presente prácticamente en todo el territorio. Nos llena de orgullo acercar el 5G a cada rincón del país. Sin embargo, los usuarios siguen teniendo dificultades para realizar llamadas con 4G o 5G debido a que las antenas tienen un radio de cobertura acotado. Doug Dodson se dedica a medir la velocidad y la cobertura de las redes móviles en su trabajo como consultor. Según él, esos mapas están muy lejos de reflejar la realidad. En la mayoría de los condados, la cobertura efectiva abarca entre el 30 y el 40% del territorio, algo que los mapas oficiales no muestran. Solicité una respuesta a las 3 grandes operadoras de Estados Unidos sobre la veracidad de sus mapas. Solo T-Mobile contestó de manera directa. Un vocero de la empresa indicó que los mapas de cobertura representan una expectativa general del servicio, pero que no son una garantía absoluta. Según Doc, la falta de control es considerable, ya que pocas personas se toman el trabajo de verificarlo en terreno. Es posible que los usuarios crean estar conectados al 5G cuando en realidad no lo están. The Washington Post reportó que en Estados Unidos el icono de 5G en la esquina superior derecha de la pantalla simplemente indica que hay una red móvil 5G en las cercanías, no que el dispositivo esté efectivamente conectado a ella. También consulté a los principales operadores del país al respecto. AT&T pareció confirmar esto al señalar que el icono aparece cuando la tecnología se encuentra disponible en el área. T-Mobile aseguró que su icono siempre es confiable y refleja la conexión real, mientras que Verizon no ofreció ninguna respuesta. La disponibilidad real del 5G sigue siendo bastante limitada en gran parte del territorio estadounidense. Según los datos de 2024, los clientes de Verizon y AT&T logran conectarse efectivamente a una red 5G apenas una décima parte del tiempo. Aunque la industria de telecomunicaciones inalámbricas en Estados Unidos levantó cerca de 100,000 nuevas antenas a partir de 2018, esta masiva ampliación de la red ha sido precisamente uno de los motores que alimentan el miedo colectivo. Las personas empezaron a notar estructuras y torres que surgían en sus vecindarios y concluyeron
que su exposición a la radiación debía estar creciendo. Los titulares y advertencias proliferaron. El 5G es una amenaza para nuestra salud. Entra a Ajustes y desconecta el 5G. Tu celular te está dañando más de lo que imaginas. Sin embargo, cuando hablamos de radiación de radiofrecuencia procedente de los móviles, la ciencia es clara: una dosis elevada y repentina puede provocar daños como quemaduras, pero eso dista enormemente de lo que cualquier persona recibe al usar su teléfono cotidianamente. Lo que experimentamos a diario es una exposición continua, pero de intensidad muy reducida. Evaluar con precisión sus consecuencias para la salud resulta, como mínimo, complejo. En 2011, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó la radiación de radiofrecuencia como carcinógeno del grupo 2B, lo que indica que existe cierta evidencia de que podría ser carcinógena, pero sin pruebas concluyentes ni vínculos bien establecidos. Curiosamente, esa misma categoría agrupa sustancias tan dispares como los gases de combustión de los motores y el aloe vera, y es poco probable que alguien pierda el sueño pensando en los peligros de una crema hidratante. La realidad es que el 5G no introduce ningún riesgo radiológico cualitativamente distinto al de las generaciones tecnológicas previas. Es más, existen indicios de que podría reducir la exposición total. Para transmitir el mismo volumen de datos, el 5G genera menos radiación que el 4G, aunque podría suponerse que más actividad de datos implica mayor radiación emitida. Un estudio realizado en Suiza durante 7 años reveló algo sorprendente: pese a que el tráfico de datos móviles se multiplicó por 18, los niveles de radiación ambiental permanecieron casi sin variación, probablemente gracias a las mejoras en eficiencia de la red. Si el consumo de datos se mantuviera estable al migrar al 5G, la exposición radiológica probablemente bajaría. Ahora bien, si tecnologías como la realidad virtual se masifican y disparan el volumen de datos transmitidos, los niveles podrían subir. En definitiva, quien no se preocupaba por el 4G no tiene razones de peso para alarmarse con el 5G. Al fin y al cabo, el 5G ha resultado ser una evolución bastante más discreta de lo que muchos esperaban. No es la revolución radical que algunos imaginaban. Aún así, no faltan quienes lo perciben como algo radicalmente ajeno y amenazante. Lo cierto es que los mismos recelos existían cuando llegaron el 4G y el 3G, y la historia parece repetirse con cada nueva generación tecnológica. Desde la aparición de los teléfonos móviles, la comunidad científica lleva décadas discutiendo qué efectos tiene la radiación que emiten sobre el organismo humano. Los móviles provocan tumores cerebrales. La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar su uso. Incluso niveles bajos de radiación podrían desencadenar cáncer. Existe una abundante literatura científica al respecto, pero tanto defensores como detractores de esta hipótesis coinciden en señalar algo: el campo está plagado de investigaciones deficientes. Las revisiones sistemáticas publicadas sobre el tema indican que debieron descartar numerosos estudios por no cumplir estándares mínimos de calidad y exhortan a futuros investigadores a elevar el nivel metodológico. Hay demasiadas variables que deberían controlarse y que no lo están, lo que hace que los resultados pierdan credibilidad. Olga Senkiv, tras revisar distintos estudios, comprobó que aquellos con mayor rigor científico tendían a mostrar menos evidencia de que los campos electromagnéticos afectan a las células. Esto apunta a que si las investigaciones se realizaran con mayor cuidado, los hallazgos alarmantes serían considerablemente menos frecuentes. Dicho esto, también hay que reconocer que esta tecnología aún guarda interrogantes sin resolver. Hoy en día, continúan desarrollándose investigaciones, entre ellas un proyecto impulsado por la Unión Europea que examina cómo la radiación de radiofrecuencia podría afectar la visión humana o si representa una amenaza para especies de insectos especialmente sensibles a los campos electromagnéticos. Algunos países como Rusia, China y Suiza fijan umbrales de exposición a la radiofrecuencia significativamente más estrictos que los aplicados en Estados Unidos y buena parte de Europa. En definitiva, existe cierta incertidumbre científica, pero incertidumbre no equivale a peligro demostrado. Sin embargo, prolifera en Internet una comunidad que difunde el pánico en torno al 5G, afirmando que sus efectos nocivos están científicamente probados, lo cual es falso. Estas emisiones representan riesgos confirmados para la salud.
Deja de quemar el cerebro de tu bebé. Y como era de esperar, muchos de quienes agitan ese miedo también comercializan productos que supuestamente nos blindan contra los campos electromagnéticos. Asegúrate de protegerte. Hazte con unos Rapcat y uno de sus estuches. La gama de artículos protectores va desde adhesivos para pegar en el móvil hasta collares y otros objetos de dudosa utilidad. Esto bloquea el 100% de los CXM en un radio de hasta 1,5 kilómetros desde tu hogar. La gran mayoría de estos productos no funciona. Si realmente bloquearan toda la radiación de radiofrecuencia, el teléfono simplemente dejaría de tener señal. También se habla de un claro conflicto de intereses en el que una misma entidad nos ofrece el problema y su solución. En cierta medida, el 5G resultó ser la tormenta ideal para alimentar el pánico colectivo. La campaña de marketing alrededor del 5G destacaba su enorme capacidad y lo radicalmente diferente que era respecto a las generaciones anteriores. Para quienes ya albergaban dudas sobre la telefonía móvil y sus radiaciones, resulta lógico concluir que más potencia equivale a más riesgo. No es de extrañar que las operadoras hayan inflado ese entusiasmo, dado que pusieron sobre la mesa sumas astronómicas de dinero. En Estados Unidos, la FCC puso a subasta las nuevas bandas de frecuencia incorporadas para el 5G. Los 3 grandes operadores desembolsaron más de $100,000 millones solo en licencias para acceder a esas frecuencias específicas. Y eso sin contar el coste de migrar las instalaciones de 4G al nuevo estándar, ni el de levantar nuevas antenas, lo que exigió miles de millones adicionales en inversión. Conforme avanza el despliegue del 5G, numerosas empresas están teniendo serias dificultades para rentabilizar ese gasto. Los retornos han sido pobres, en buena parte, por la presión de la competencia. Aquello supuso una gran frustración para las compañías del sector. Esperaban capitalizar esta tecnología, pero nunca lograron hacerlo de forma significativa. Algunas llegaron a aplicar tarifas extra por los planes 5G, pero hasta la fecha siguen en números rojos, ya que lo invertido supera ampliamente lo recuperado. Ahora, habiendo apostado tanto por el 5G, las operadoras aparentan estar celebrando el éxito, presumen de haber desplegado la red a velocidades sin precedentes y de contar con un voluminoso número de suscriptores, aunque omiten que muchos de esos usuarios fueron migrados automáticamente al plan 5G al adquirir un nuevo terminal. Mientras tanto, las telefónicas se encuentran en una posición comprometida. El ingreso medio por usuario, lo que estas empresas obtienen de cada cliente, lleva décadas contrayéndose en Estados Unidos. En definitiva, buena parte de los consumidores no percibe ninguna diferencia tangible. Los operadores invirtieron enormes cantidades y obtuvieron rendimientos muy escasos. Entonces, ¿cuál es el verdadero motor de todo esto? Cada vez que emerge una nueva generación de conectividad móvil, se requiere una renovación masiva de equipos, lo que se traduce en jugosos beneficios para los fabricantes de infraestructura. Son ellos quienes suministran las antenas, los sistemas y el software que sostienen cualquier red móvil. La industria, en el fondo, necesita agitar el tablero para seguir girando. Es la única vía para generar nuevas fuentes de ingresos. Si bien son pocas las compañías dedicadas a esto en el mundo, entre las más reconocidas se encuentran Ericsson y Nokia. Dado que las telecomunicaciones poseen un peso económico y social extraordinario, los fabricantes de equipos y los grupos del sector ejercen presión sobre los funcionarios gubernamentales, argumentando que la próxima generación será decisiva y revolucionaria, y que no actuar con rapidez podría hacer que sus países quedaran fuera de los beneficios. Al investigar sobre el despliegue del 5G, me topé repetidamente con referencias a una supuesta carrera. La carrera mundial hacia el 5G ha comenzado, un nuevo movimiento en la disputa por el 5G. Estados Unidos no puede perder la carrera global hacia el 5G. Al igual que ocurrió con la carrera espacial, se alimentaba la narrativa de que llegar primero equivalía a ser el mejor y a cosechar enormes recompensas por ese liderazgo. Por su parte, los políticos, que en muchos casos no son especialistas en ingeniería de telecomunicaciones y que suelen estar interesados en impulsar nuevas obras de infraestructura, perciben esta como una apuesta sin riesgos. ¿Quién se opondría a alinearse con la próxima gran frontera de la innovación tecnológica? El problema radica en que lanzarse a toda marcha hacia un objetivo puede conducir a decisiones equivocadas. Ningún país que alcanzó el 5G antes que los demás obtuvo ventajas tangibles por haberlo hecho.
En realidad ocurre lo opuesto: quedarse atrás, o al menos ceder el paso a otros para que sean ellos quienes descubran los fallos, puede resultar más conveniente. A mi juicio, esta urgencia puede explicar varios de los problemas que hemos analizado, como la incapacidad del 5G para diferenciarse claramente del 4G a ojos del consumidor común. Normalmente, el desarrollo de una nueva generación tecnológica requiere alrededor de 10 años, pero el 5G fue lanzado en apenas 8. Esos 2 años de diferencia funcionan como un palo de hockey. Al final del recorrido, su impacto resulta enorme. La investigación de Gerhard Fettweis tuvo una influencia determinante en el desarrollo del 5G. Cuando le pregunté por qué se acortó el proceso en 2 años, su respuesta fue directa: fue por los Juegos Olímpicos y por Japón. Eso es todo. En serio, la presión fue enorme. En vez de apuntar a 2022, nos decantamos por 2020 porque coincidía con los Juegos Olímpicos. Quizás la situación era algo más compleja, pero lo cierto es que Japón tenía previsto un estreno espectacular del 5G en los Juegos Olímpicos de 2020, lo que intensificó considerablemente la presión. Fettweis reconoce que las prisas fueron un inconveniente, aunque sigue convencido de que el 5G representó un avance en la dirección adecuada, gracias a su menor latencia y a una función conocida como segmentación de red, que pese a no estar todavía muy extendida, podría resultar valiosa en ciertos sectores. Algunos especialistas sostienen que aún no estamos aprovechando el potencial del 5G de manera suficiente, y que si se continúa desplegando la infraestructura necesaria y se apuesta decididamente por el 5G independiente, que es el que define verdaderamente esta tecnología, podrían materializarse los cambios transformadores que en su momento se pronosticaron. Cabe considerar también que el 5G podría ser simplemente la continuación de un patrón que ya marcaron las redes predecesoras. Las generaciones impares 1G y 3G resultaron algo decepcionantes, mientras que las generaciones pares que les siguieron lograron superar esas limitaciones y aportar mayores ventajas. Tal vez el 5G esté siguiendo ese mismo esquema frustrante y sea con el 6G cuando llegue la verdadera revolución. Sin embargo, hay quienes sostienen que el planteamiento del 5G estuvo mal orientado desde el principio. El 5G es el resultado de una serie de decisiones muy equivocadas. ¿Podría explicarme en qué consistieron esas decisiones? En las frecuencias elegidas, en el modo en que se lleva a cabo el procesamiento de señales y en el excesivo optimismo respecto a la calidad de señal que se podría alcanzar con esas frecuencias. Con el 6G ya asomando en el horizonte, la mayor parte de los especialistas coinciden en que se está transitando por el mismo sendero lleno de dificultades. Lo que estoy viendo ahora mismo con el 6G es un despropósito. Así de simple. Se están repitiendo exactamente los mismos errores de siempre. Bueno, creo que existe cierta posibilidad de que el 6G dé lugar a un estándar sólido, pero eso no resolvería los problemas del 5G. Tendría que apuntar en una dirección completamente distinta. William Webb defiende que la mejor alternativa sería unificar las señales móviles con Wi-Fi y satélite para conformar una red integrada con una cobertura realmente eficiente. Sin embargo, hasta el momento nada indica que la industria vaya a decantarse por esa vía, y en breve nos encontraremos nuevamente inmersos en la misma carrera de siempre.